Hoy jueves 2 de julio, la liturgia de la Iglesia nos presenta en el Evangelio del día de hoy una escena de Mateo, que Mateo nos narra. Mateo era ese recaudador de impuestos que vivía en Cafarnaúm, y allí en Cafarnaúm, conocido él como Leví, era famoso. Era famoso porque él se dedicaba a trabajar para los romanos recaudando impuestos. Pues bien, Jesús, después de dejar esa región de los Gerasenos, cruza la orilla, probablemente en barco, y se vuelve allí, a Cafarnaúm, a su ciudad, en esa ciudad donde Jesús se ha afincado, en la casa de Pedro. Y allí le presentan un paralítico que está acostado en una camilla. La parálisis significa que uno no puede andar, que uno no se sostiene erguido, que uno no tiene equilibrio, que uno se encuentra postrado, paralizado, en una camilla. Y tú y yo muchas veces pues tenemos eso, parálisis que nos impiden caminar. Mateo es muy sucinto en los detalles. Los otros sinópticos nos dan mucho más detalles. Dicen que ese paralítico fue llevado a la casa donde estaba Jesús enseñando, y que al ver la aglomeración de gente, pues no tuvieron más remedio que subirse a lo alto de un tejado, desmontar aquel tejado y descolgar al paralítico delante de Jesús. Mateo quizás omite esos detalles, pues quizás porque eran conocidos por aquellos que leían su evangelio. Lo cierto es que cuando el paralítico está delante de Jesús, él recoge, viendo la fe que tenían. ¿Quién tenía más fe? ¿El paralítico o aquellos hombres que lo habían puesto delante de Jesús? ¿Quién tiene más fe? ¿Las personas que rezan por tus parálisis y te ponen delante de Jesús? Y que, pues mira, son capaces hasta de desmontar tejado y de subirte con esfuerzo a ese tejado y de descolgarte con su esfuerzo para ponerte delante del Señor. ¿O tú? Porque yo me imagino que aquel paralítico les diría a aquellos amigos que llevaban su camilla: me tenéis que poner delante de él, viendo la fe que tenían. Y la fe es ponerse delante de Jesús. Jesús le dice: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Y es que, bueno, pues ciertamente nosotros pensamos que la vida mediocre que llevamos pues no nos paraliza, y no es verdad. La vida de pecado, la vida de mediocridad, cuando Dios no es el sostén de nuestra vida por completo, nos paraliza. Por eso Jesús lo primero que hace no es curarnos de aquello que nosotros pues consideramos que son las causas de nuestras postraciones, de nuestras enfermedades o dolencias físicas, sino que lo primero que hace Jesús es decir: tus pecados, aquello que tú no ves, pero que te esclaviza y que te duele tanto, te los perdono. Y es que perdonar nuestros pecados nos hace volver a estar derecho, erguidos. Claro, algunos de los que contemplaban la escena se dijeron: este blasfema, este hombre, este hombre, ¿por qué actúa así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús, leyendo en su corazón, en su interior, les dice: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Mirando al paralítico le dijo: hijo, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues mira, para que veáis que el Señor tiene poder para darnos a veces la salud física, pero que junto con esa salud física necesitamos de la salud espiritual que nos hace caminar erguido, como refrendo de esa autoridad donde el Señor nos levanta de nuestras postraciones. Te dice, como le dijo aquel paralítico: ponte en pie, coge tu camilla, aquello que te humilla, aquello pues que ha sido señal de tu postración. El Señor no quiere que reneguemos de aquello que ha sido una historia de salvación en nuestra vida, como la de aquel hombre,
y quiere que la cojamos, ¿no? Y que en pie volvamos a casa. Claro, la gente se quedó sobrecogida y alababa a Dios. Pues mira, tú y yo somos hoy como ese paralítico, que con fe no ceja en ponerse delante de Jesús. Y yo hoy me preguntaba, ¿cuáles son las causas de nuestras postraciones? Hay unas letanías, que son las letanías de la humildad, que el cardenal español Merry del Val, Rafael Merry del Val, tenía sobre su escritorio, que quiero traer hoy a colación. Y comienzan así. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. El lugar donde residen sobre todo nuestras postraciones son el corazón, el corazón. Del deseo de ser lisonjeado. Y es que en el corazón hay deseo. ¿Cuáles son esos deseos de los que Jesús nos tiene que librar? Pues mira, el deseo de buscar la alabanza, el deseo de ser alabado, el deseo de ser honrado, el deseo de ser aplaudido, el deseo de ser preferido a otro, el deseo de ser consultado, el deseo de ser aceptado. De todos esos deseos, Señor, que me llevan a buscarme a mí, y que cuando me busco a mí, me paralizo, no camino, me veo como postrado en una camilla. Líbrame, Jesús. Del temor. El corazón alberga temores, junto con los deseos. ¿Y cuáles son esos temores que nos paralizan? Pues mira, el temor de ser humillado. Qué miedo nos da la humillación. El temor de ser despreciado. El temor de ser reprendido cuando nos equivocamos. El temor de ser calumniado. El temor de ser olvidado, de pasar desapercibido. El temor de ser puesto en ridículo. El temor de ser injuriado. El temor de ser juzgado con malicia. Hay temores que nos paralizan. Y son todos ellos. Los temores a que el ego, a que el yo no sobresalga, no sea tenido en cuenta. ¿Y cómo acaban estas letanías de la humildad? Pues acaban diciendo, Jesús, dame la gracia de desear el qué, que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Pues Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargo y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo. Con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Deseos que cuando son legítimos nos hacen caminar con grandeza del corazón. Temores que nos paralizan y mucho, y de los que Jesús nos tiene que liberar. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste, y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para que seas ejemplo perenne, que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédeme la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que, humillándome como corresponde a mi miseria, a mi pequeñez aquí en la tierra,
pueda ser ensalzado hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Que así sea.